En Tiampi Talks nos complace presentar a Alberto Mondelli, ingeniero industrial por la Universidad de Zulia, líder empresarial de consultoría de recursos humanos y consultor internacional para América Latina. Tiene más de 25 años de experiencia en gestión empresarial y consultoría de recursos humanos. Gerente líder en iGroup, profesor de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Zulia e ingeniero de procesos en Lagovin. Es un honor para nosotros poder contar con Alberto en este gran evento impulsado por Tiampi Group. Con su ponencia, El futuro del trabajo es flexible. Pero ¿será que el futuro del trabajo es flexible? Esa es una de las preguntas. ¿Y qué tan flexible va a ser? ¿Y qué significa que el futuro del trabajo sea flexible? Estas son algunas de las preguntas que yo quisiera que se llevaran respondidas, o al menos con algunos pensamientos alrededor de lo que puede ser esa flexibilidad del futuro del trabajo, para que quienes nos están escuchando, para que ustedes lo piensen en el contexto de sus empresas, en el contexto de sus operaciones, en el contexto de su cultura organizacional. Entonces, antes de hablar de este futuro del trabajo, yo quisiera hablar un poquito sobre qué fue lo que nos trajo hasta donde estamos hoy. Y el año 2020 y la pandemia del COVID-19 ha sido un año que nos ha enseñado muchas cosas. Ha sido un año en el que lo imposible se hizo posible. Nadie hubiera pensado a principios del año pasado que las empresas iban a poder, en cuestión de días, enviar a sus equipos de trabajo hacia su casa, a trabajar en su casa en una gran proporción, tanto como lo hicieron y tan rápido como lo hicieron en marzo del año pasado. Y esto solamente se pudo lograr gracias a la tecnología. El ritmo de la adopción tecnológica, de la transformación digital se aceleró. Se aceleró 2, 3, 4, 5 veces. Lo que se preveía que podíamos alcanzar como empresas en 3, 4, 5 años, lo alcanzamos en un par de semanas. Por eso digo que lo imposible se hizo posible. Nadie hubiera podido pensar esto. Pero aparte, se rompió el modelo tradicional de trabajo. Ese modelo de trabajo que había surgido con la revolución industrial. Fíjense, antes de la revolución industrial, cuando el trabajo era básicamente agrícola, cada quien trabajaba en su pedazo de tierra. Cada quien trabajaba desde casa, básicamente. Con la revolución industrial, cuando empezaron a surgir las máquinas, obviamente la gente tenía que ir a donde estaba la máquina. Y eso creó la necesidad de que surgieran las primeras fábricas, por ejemplo. Y al juntar trabajadores alrededor de máquinas, también surgió la necesidad de crear la oficina que iba a soportar y que iba a supervisar el trabajo de la fábrica. Y así se crearon las instalaciones, las empresas, los lugares de trabajo que existían hasta principios del año pasado. Pero ese modelo se rompió. Cuando nos fuimos a la casa en una gran proporción, ese modelo cambió. Ahora estamos trabajando entre remoto, y algunas personas claramente han seguido que seguir trabajando, han tenido que seguir trabajando desde su lugar de trabajo, pero ahora hay un modelo bastante más híbrido. ¿Qué pasaba antes de la pandemia con el trabajo remoto? El trabajo remoto era un privilegio de pocos. Estábamos prácticamente obligados, la mayoría, a ir a trabajar a nuestro lugar de trabajo. ¿Qué pasó durante la pandemia? Que todos tuvimos que encerrarnos, todos tuvimos que trabajar desde casa. Estábamos obligados a cuidarnos para prevenir un contagio, para prevenir una enfermedad. Así es que, en aras de nuestra seguridad y de nuestra salud física,
estábamos obligados a estar en casa. Entonces, de obligados a estar en el trabajo, en el lugar de trabajo, pasamos a estar obligados en la casa. ¿Qué va a pasar en la medida que la vacunación avance, en la medida que vayamos alcanzando la inmunidad de rebaño? Pues que vamos a ir volviendo, pero vamos a ir volviendo sin obligación. Vamos a ir volviendo con libertad, con autonomía. Es decir, no vamos a estar obligados a trabajar desde la casa. Tampoco muy probablemente vamos a estar obligados a estar trabajando 100% desde el lugar de trabajo. Lo que va a pasar es que vamos a tener la libertad de trabajar desde la casa o trabajar en el lugar de trabajo, dependiendo de nuestras necesidades personales y también de las necesidades de las empresas, que seguramente van a poner algunas condiciones, van a poner algunas políticas para limitar y regular la flexibilidad alrededor del trabajo. Entonces, se rompió el modelo tradicional. Aparte, la experiencia del empleado también cambió de forma radical, porque el sitio que las empresas utilizaban para entregar esa experiencia del empleado era la oficina, era la interacción cara a cara entre los equipos de trabajo y de las personas con sus líderes. Esa era la forma de crear una experiencia del empleado y una experiencia de empleado consistente, y esa consistencia se perdió. ¿Por qué? Porque estando cada quien en su casa, la experiencia del empleado se hizo personal. La forma en que yo he vivido mi trabajo en la pandemia depende de mi situación personal, depende de mi familia, depende de donde yo vivo, depende de si tengo o no tengo un sitio apropiado para trabajar, más cómodo, menos cómodo, con más luz, con menos luz, depende de si tengo tecnología, de si tengo acceso a una buena señal de Wi-Fi. Entonces, la experiencia del empleado se hace personal, tan personal que por allí hay un poema que a mí me gusta mucho citar de alguien que dice que eh, todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en la misma tormenta en la misma situación. Algunos estamos en superyates y otros estamos en una canoita de remos y algunos incluso están nadando intentando llegar a la otra orilla. Así es que esa experiencia es distinta para cada uno. Si todo esto no fuera suficiente, con algunos eventos que ocurrieron el año pasado, sobre todo en Estados Unidos, el tema de equidad y de inclusión y la conciencia social cobró un nuevo significado, cobró un nuevo peso en la agenda de las empresas. Aparte, la pandemia ha tenido un impacto muy significativo en algunas de las variables de equidad y diversidad. Se sabe que las mujeres han tenido que trabajar mucho más que los hombres, porque aparte de seguir con los temas de la casa, se llevaron el trabajo para la casa y tenían que apoyar a sus hijos en muchos casos en los temas de la escuela, porque la escuela también se hizo remota. Y muchas de las tareas de la casa, en lugar de distribuirse de manera equitativa, fueron asumidas en mayor proporción por las mujeres. Y de los puestos que se perdieron en el mercado de trabajo, muchos de esos puestos pertenecían a mujeres o a algunas minorías. Así es que algún tema de equidad y de inclusión también se hizo más importante durante la pandemia. Y para cerrar los impactos relevantes de la pandemia en los temas de recursos humanos, tenemos el bienestar de la gente, el bienestar físico, su salud, el bienestar mental, su salud emocional, el bienestar social, su capacidad de conectarse con otras personas, con su familia, con sus colegas de trabajo, con la empresa, y el bienestar financiero, la capacidad de la gente de cumplir con sus compromisos financieros, con sus gastos, con sus ahorros cuando es posible, tomaron una nueva dimensión dentro de la agenda de las empresas, porque cada uno de estos cuatro aspectos del bienestar sufrieron de alguna forma durante la pandemia. Y lo que ha ocurrido con todo esto es que lo que se espera es que estas cosas que han ocurrido durante la pandemia se conviertan
o ya se convirtieron en algo que va a seguir pasando. Y entonces entramos al 2021 y las empresas y los líderes y las personas tenemos que decidir si el 2021 es el año en el que empezamos a volver al viejo normal, y yo pongo normal entre comillas porque lo que era normal no se ve tan normal hoy en día, o si en lugar de volver al pasado, vamos a crear un mejor futuro. Un futuro en el que la tecnología, en el que los empleados, en el que los modelos de operaciones le den mucha mayor flexibilidad a la gente para cumplir con sus responsabilidades, pero también para tener un mayor balance de vida-trabajo. Entonces estamos en esta encrucijada. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Y para mí es obvio que este camino está definido por lo que se llama el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo, yo uso este dibujo, algunos recordarán la historia del huevito Humpty Dumpty que estaba encima de un muro y se cayó y se hizo pedazos. En este caso, Humpty Dumpty lo reconstruimos con algunas partes de robot, quizás con un poco de inteligencia artificial, con energía a vapor. Es decir, complementamos a Humpty Dumpty con máquinas, con automatización, con inteligencia artificial. ¿Y por qué para mí esta es la imagen del futuro del trabajo? Porque eso es lo que está pasando con los roles y eso es lo que va a continuar pasando con los roles. Que los roles que la gente tiene en las empresas van a verse mejorados a través del uso de la automatización. Porque esta disrupción tecnológica que vimos durante el año 2020, que se aceleró, la noticia es que no va a dejar de acelerarse, va a continuar acelerándose. Y ese ritmo de adopción tecnológica va a seguir. Así es que no hay forma que volvamos atrás. El futuro del trabajo ya está aquí y se va a seguir acelerando. Y la automatización que se sumó al COVID para comenzar a cambiar los roles, a crear una disrupción en el mercado de trabajo, pues ha sido como un segundo golpe a esta situación de pérdidas de trabajo por el COVID, porque lo que se está esperando es que se destruyan mucho más empleos en los próximos años a través de la adopción de la tecnología, la automatización, la digitalización, la computación en la nube, el e-commerce, todas estas tendencias que seguramente ustedes conocen y han oído mencionar. Ahora, lo que también es cierto es que se van a crear nuevos trabajos. Y si la experiencia de la creación de Internet y cómo impactó el mercado laboral nos sirve de algo, podríamos decir que se van a crear más trabajos que los que se destruyeron. Porque si las empresas de retail van a empezar a entregar paquetes utilizando drones y la persona que manejaba su coche o un camioncito o hasta una moto pierde su trabajo, por eso seguramente van a surgir trabajos de diseñador de dron, de técnico de mantenimiento de dron, de piloto de dron, de controlador aéreo de dron, de programador de dron. Entonces, siempre cuando hay adopción tecnológica, la destrucción de empleos se sustituye con creación de nuevos empleos. ¿Y cuál es el verdadero reto aquí? Es que quienes pierden los viejos empleos que se destruyen no necesariamente están preparados para asumir los nuevos empleos que se crean. Y ahí está el reto de las empresas, de entender cuáles son esas habilidades que se van a ir necesitando a futuro y cerrar esas brechas de habilidades y proveer la oportunidad a la gente de aprender esas nuevas habilidades. ¿A través de qué?
a través de nuevas formas de aprendizaje. El aprendizaje tradicional se tiene que complementar con nuevas formas de aprendizaje, una de las cuales, por ejemplo, el microaprendizaje, el aprender habilidades muy específicas en muy corto tiempo, ponerlas en práctica y partir para la siguiente habilidad. El uso de los juegos, el gamification a la hora de aprender, el uso de la realidad virtual para mejorar el aprendizaje haciendo, pero haciendo de manera virtual, con menos riesgo. Entonces, las empresas tienen que abrazar estas nuevas formas de aprendizaje para poder cubrir esa brecha. Ahora, lo que también tienen que enfrentarse a las empresas y que está definiendo este futuro de trabajo es este modelo híbrido que hemos hablado. ¿Por qué? Porque ya los empleados tienen una expectativa creada. Algunos quieren regresar 100% a su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque lo veían como el sitio donde socializaban o porque lo veían como el sitio donde podían salir a lo mejor de un sitio donde no trabajaban de manera cómoda en su casa, porque lo veían como el sitio donde tenían las herramientas apropiadas para ser productivos. Otros querrán quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque se ahorran la necesidad de manejar distancias o tiempos largos o la necesidad de tomar el transporte público por un largo tiempo, porque pueden ser más productivos estando en su casa, porque pueden manejar sus horarios de trabajo. Pero lo que va a pasar muy probablemente es que mucha gente va a estar en el medio. Y si atendemos a las encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente está pensando que va a trabajar entre 2 y 3 días en su casa y entre 2 y 3 días en la oficina o en el lugar de trabajo. Es decir, casi 50 y 50%. Entonces, ese modelo de híbrido ya está internalizado por las personas, aunque las empresas, incluso las empresas que de entrada dijeron, ustedes se pueden quedar todos trabajando 100% remoto por la eternidad. Muchas de esas empresas ya están empezando a poner algunas condiciones. Sí, sí se pueden trabajar de manera remota, pero al menos no pueden pasar más de 2 semanas sin que vayas a tu sitio de trabajo. No puedes trabajar de manera remota en un sitio que esté a más de 30 kilómetros alrededor de tu sitio de trabajo donde fuiste contratado. Entonces, ese tema de trabajar desde cualquier parte, trabajar desde donde sea, pareciera que es desde donde sea mientras cumplas con las condiciones que te va a establecer la empresa. Aún así es mucho mejor porque vas a tener más flexibilidad de dónde trabajar. Y lo que tienen que hacer las empresas es conseguir esa tasa óptima de trabajo remoto. ¿Quiénes son las personas que pueden trabajar de manera remota? ¿Cuáles son los roles que pueden hacerse de manera remota? ¿Cuánto tiempo pueden estar de manera remota? ¿Es 100%? ¿Es 50%? ¿Es 20%? ¿Cuándo tienen que ir al lugar de trabajo? Es decir, establecer esa tasa óptima de trabajo remoto que va a permitir que tanto las personas como las organizaciones cumplan con sus objetivos y sus resultados de negocio. El futuro del trabajo también lo definen los temas de bienestar, inclusión y diversidad. Esta preocupación por el bienestar de los empleados, que empezó como una preocupación por el bienestar físico, por la salud, que la gente no se contagiara, que la gente estuviera en su casa tranquila, que pudiera a lo mejor hacer algunos ejercicios, que pudiera tener algunas apps de meditación, que pudiera tener contacto social a través de la tecnología. Toda esta preocupación va a continuar. Hoy la preocupación es la salud mental. Después de que tenemos ya 13 meses trabajando desde casa, se ha visto cómo los niveles de ansiedad y depresión en los empleados han subido y hoy la preocupación de bienestar de las empresas, la más predominante, tiene que ver con la salud mental. Pero al final, como todos los elementos del bienestar, lo físico, lo mental, lo social y lo financiero está correlacionado, está relacionado, pues no podemos actuar en una y dejar de actuar en la otra. Así es que esto se va a convertir en una tendencia que va a continuar, en una preocupación en la que las empresas van a continuar invirtiendo por mucho tiempo. Y el tema de diversidad, claramente, vino para quedarse, ya venía desde hace mucho tiempo. Hemos sufrido un retroceso en los temas, por ejemplo, de equidad de género durante el año 2020, así es que
Esto va a volver y va a volver con mucha más fuerza para recuperar el terreno perdido. La economía geek también está allí. Se espera que los trabajadores a destajo, freelance por proyectos que definen esta economía geek aumenten en la medida que más gente va a querer trabajar de esa forma porque han encontrado en su manejo personal y en la libertad que les ha dado la pandemia de trabajar desde casa, una forma de vida más allá que una forma de trabajo. Y lo otro claramente que va a definir el futuro del trabajo es qué vamos a hacer con el lugar de trabajo. ¿Para qué van a quedar las oficinas? ¿En qué vamos a usar los espacios de oficina? Algunos seguramente lo vamos a devolver, pero otras partes vamos a seguirlas usando. Vamos a utilizar la oficina ¿para qué? Esa es una definición que tienen que hacer las empresas. ¿Y cuánto también vamos a utilizar las oficinas? ¿Y cómo vamos a utilizar las oficinas? ¿Vamos a seguir este modelo de oficina centralizada? ¿Vamos a establecer una red de oficinas que podamos utilizar cuando necesitemos reunirnos de manera personal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a definir el lugar de trabajo? Incluyendo el lugar de trabajo desde casa. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para crear espacios en la casa de las personas para que el trabajo siga siendo productivo y siga siendo incluso saludable? Es decir, que las condiciones con las que se trabaja, iluminación, el asiento, la pantalla, etcétera, sean condiciones apropiadas. Ahora, la flexibilidad normalmente se enfoca desde el punto de vista del dónde, del trabajo remoto, del trabajo desde cualquier lugar. Incluso cuando volvemos a la oficina o volvamos a la oficina, a los puestos de trabajo, el tema de espacios compartidos era algo que había venido creciendo. Es decir, la gente no tenía oficina, en muchos casos tú llegabas y te sentabas donde hubiera un espacio o podías reservar un espacio antes de llegar. Eso va a seguir así. Esa flexibilidad, el desde dónde trabajar, de nuevo, no desde cualquier parte, por lo menos no al 100% de la fuerza de trabajo, pero sí desde casa o desde espacios habilitados que no necesariamente es tu oficina. Y cuando vayas a la oficina, con esta flexibilidad que te dan los espacios compartidos. Ahora, ese no es el único concepto de flexibilidad. El otro concepto de flexibilidad muy importante es el cuándo haces tu trabajo. Y lo que ha ocurrido durante la pandemia es que se ha creado esta tendencia de, la palabra en inglés es windowing, ventanización del tiempo. ¿Qué significa esto? Que la gente ha creado ventanas en las cuales trabaja y ventanas en las cuales cumple con sus obligaciones, con sus tareas de la casa. Entonces, cada quien ha hecho esa ventanización de forma que le acomode a sus propias características y contextos familiares y preferencias personales. Entonces, algunos se levantan temprano, trabajan de 7 a 9, ayudan con desayuno, con la escuela de los chicos, después vuelven al mediodía, trabajan 3, 4 horas más, paran un poco para hacer algún ejercicio, a lo mejor meditación, yoga, vuelven a ayudar a los hijos y de repente trabajan un poco más de 6 a 8 a 9 de la noche y cumplen con sus objetivos de trabajo. Eso es flexibilidad desde el punto de vista del tiempo. Esa flexibilidad probablemente va a continuar en el futuro. Se van a manejar más turnos flexibles. Este tema de la semana comprimida de trabajo, que ya se venía hablando, si es necesario trabajar los 5 días hábiles o los 6 días de la semana, algunas veces los sábados, o podemos cortar eso y en 4 horas, en 4 días, tener los mismos resultados. Esa semana comprimida también es una tendencia que seguramente vamos a ver que va a ir evolucionando y se va a ir sumando al tema de la flexibilidad. Y el tercer elemento de la flexibilidad es el cómo, ¿sí? Podemos trabajar de tiempo parcial, tiempo compartido, por proyectos, el tema de las licencias por maternidad, por paternidad, por enfermedad, el año sabático, son todos temas que se van a reevaluar de nuevo para agregarle balance a través de la flexibilidad a la experiencia del empleado y a su balance de vida y trabajo.
Ahora, esto nos trae varios desafíos. El primero es que las leyes laborales no están preparadas para esa flexibilidad. Y fíjense, aquí estamos hablando de trabajar en un mismo país, en una misma ciudad. Pero imagínense las fuerzas de trabajo cuando, como algunas personas y algunas empresas han dicho, bueno, ahora mi pool de talento es un pool de talentos global. Así es que yo puedo contratar gente, no importa que yo estoy en México, o estoy en Perú, o estoy en España, o estoy en Chile. Yo puedo contratar el talento que yo requiero donde esté. ¿Y qué ley laboral es la que le va a aplicar? Tu ley laboral te permite contratar a alguien que esté en otro país, aunque tú no tengas una operación física en ese otro país. ¿Y qué pasa con los impuestos? ¿Quién paga los impuestos de ese empleado? ¿Y a quién se lo pagas? ¿Se lo pagas a las autoridades fiscales del país donde vive o se lo pagas a las autoridades fiscales de tu país donde tú hiciste la contratación o tienes tu operación y donde es donde se está produciendo el resultado financiero desde el punto de vista contable? Las leyes no están allí todavía y todavía va a faltar mucho, falta mucho para llegar allí. Entonces ahí hay un desafío que las empresas todavía no saben cómo pueden manejarlo. Los modelos tradicionales de compensación. Si tú trabajabas en México, tu mercado laboral de referencia para salarios era México. ¿Qué pasa si estás contratando gente en otros lados? ¿Qué pasa con tus beneficios? Si tú estás trabajando en tu casa y sufres un accidente, es un accidente laboral. Lo cubre tu póliza de gastos médicos, lo cubre tu póliza de accidentes de trabajo. Todavía hay definiciones que hacer en cuanto a compensación y beneficios. Con respecto a bienestar, ¿cómo hacer para atacar esta pandemia de salud mental que está viniendo? ¿Cómo hacer para que la gente que ahora tiene a lo mejor el refrigerador mucho más cerca no aumente de peso y eso no le afecte, no le cree enfermedades musculoesqueléticas o diabetes o enfermedades cardíacas, coronarias? Entonces, ¿cómo hacer para que el bienestar social de la gente no sufra? ¿Cómo va a ser para que las empresas, las personas se sigan identificando con la empresa? Sientan un sentido de pertenencia con respecto a una empresa que antes la identificaban porque era el sitio a donde iban a trabajar, pero hoy en día no existe. La empresa son las personas y yo hoy tengo menos contacto con las personas porque solo los veo a través de una pantalla. ¿Cómo hago para crear cultura organizacional? ¿Cómo hago para transmitir los valores, para que la gente aprenda los valores a través de ver a modelos que los están viviendo? ¿Cómo hago para medir la productividad si no estoy viendo? Bueno, seguramente por resultados. Tengo los sistemas necesarios para medir la productividad de mi gente en términos de resultados. Tengo el liderazgo que entiende que los resultados es lo que define la productividad. ¿Cómo hago para generar colaboración? ¿Cómo hago para generar trabajo en equipo? Lo voy a hacer a través de la tecnología, pero a veces necesitamos confiar en las personas para que haya trabajo en equipo, confiar en las personas para que haya colaboración. ¿Y cómo puedo yo confiar en una persona que nunca he conocido porque la contrataron al principio de la pandemia y nunca coincidimos en la oficina? Es un poquito más difícil. ¿Cómo hago yo para coordinar mi agenda con la de un grupo de trabajo que cada quien está trabajando en ventanas distintas de tiempo? Obviamente usando tecnología, pero se hace más complejo. Y si le agregas usos horarios distintos, más complejo todavía. Entonces es un desafío para esta flexibilidad. Y lo otro es que está totalmente demostrado que la innovación se acelera a través del intercambio presencial de ideas, a través de la diversidad de ideas y de pensamiento, pero también a través del intercambio de esas ideas diversas persona a persona, cara a cara, igual que la solución de problemas complejos. Entonces, la tecnología de hoy es suficiente para permitirme ese nivel de innovación, ese nivel de colaboración, ese nivel de solución de problemas complejos. ¿Cómo hago para que esto no se convierta en un desafío para mí a la hora de flexibilizar?
Entonces, las empresas se están enfocando en algunas prioridades, ajustar la forma en la que se hace el trabajo para seguir apoyando las prioridades de negocio, para incorporar nuevos protocolos de seguridad, minimizar el contacto, mantener el distanciamiento social dentro de los lugares de trabajo. em, de nuevo, enfocar y promover el bienestar de sus empleados. También se están enfocando en la automatización, en continuar acelerando la transformación digital y la automatización. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la automatización y la tecnología le agrega continuidad al negocio, porque aunque la gente se puede enfermar, los robots no se enferman. Aunque la gente puede estar en su casa, a través de la tecnología los puedo mantener conectados. Entonces, incorporar la automatización y la tecnología como parte de mi modelo operativo nuevo. Además, enfocar el trabajo flexible no como algo que tuvimos que hacer obligados durante la pandemia, sino como una forma permanente de interacción con los colaboradores y entre los colaboradores. Y por último, repensar, como dijimos, el propósito del lugar de trabajo. ¿Será que el lugar de trabajo va a ser el habilitador de algunas actividades, como es, por ejemplo, la colaboración, la innovación, la solución de problemas complejos, la creación de cultura, el onboarding de nuevos empleados a la empresa? Es decir, va a haber un papel para el lugar de trabajo, pero un papel redefinido en función de las nuevas prioridades organizacionales y personales de los colaboradores. Y una cosa muy importante es que las empresas tienen que crear una capacidad organizacional para el trabajo flexible. Esto no es trabajo flexible, no es agarrar el laptop e irse corriendo y sentarte en cualquier parte de tu casa a trabajar. No, eso fue lo que pasó hace un año y pico. Capacidad organizacional para el trabajo flexible es crear cultura, que no se vea como un privilegio el trabajo flexible, que se vea parte del modelo operativo, que los valores de la organización estén alineados con ese trabajo flexible, que los empleados tengan las capacidades, las competencias adecuadas para trabajar de manera flexible, que tengamos los procesos y la tecnología que va a apoyar estos procesos de trabajo flexible, que el trabajo, cuando lo diseñemos, considere la automatización, la tecnología y la flexibilidad como parte de ese diseño, que mis políticas de remuneración, de beneficios, de adquisición de talento, de medición de desempeño, de desarrollo, de aprendizaje, todas consideren el trabajo flexible como un modelo permanente. Que el bienestar y la remuneración de los empleados también estén alineados con esta nueva realidad y sobre todo que la mentalidad de los líderes sea una mentalidad flexible, sea una mentalidad digital, sea una mentalidad que les permita trabajar con equipos de manera virtual, de manera híbrida y de manera remota y presencial. Es decir, en los tres tipos de trabajo. Y que tengan la capacidad, que el líder tenga la capacidad, por ejemplo, de ser empático, que el líder sea capaz de leer las señales en sus equipos a través de una pantalla de que alguien puede estar sufriendo de algún trastorno mental, de que alguien puede estar preocupado por alguna situación financiera familiar, que alguien puede estar preocupado por su bienestar físico, que el líder sea capaz de identificar eso y ofrecer de manera empática la ayuda que los individuos y los equipos requieran. Ahora, no todos los roles se pueden flexibilizar. Hay dos grandes criterios que se tienen que utilizar para decidir si un rol puede ser flexible o no, si un rol se puede ejecutar de manera remota o no. Y esos dos grandes criterios es la posibilidad que sea posible y la preparación, que mi organización y mi empleado estén preparados para que ese rol sea flexible. Y hay algunos elementos allí. Se requiere un equipo especial, un equipo que no puede estar en las casas, sino que tiene que estar en un sitio de trabajo. Pues si es así, necesitamos trabajar alrededor de esa máquina. Las personas que tengan que trabajar con ese equipo, pues tendrán que trabajar desde el lugar de trabajo. No hay otra.
Ahora, si tú lo que requieres es un laptop, probablemente puedas trabajar desde cualquier lugar, un café incluso, o en cualquier sitio donde tú te sientas más cómodo. ¿Qué tanta colaboración se requiere en el rol? Se requiere más colaboración de la que facilitan la tecnología. El marco legal me obliga a que ese rol se ejecute en el lugar de trabajo o se puede ejecutar de manera remota. ¿Existe algún riesgo para el negocio de que el rol se ejecute de manera remota? ¿El bienestar del empleado va a sufrir si se maneja de manera remota el rol? Tenemos entonces la posibilidad. Esas 5 grandes áreas me definen la posibilidad. Ahora, ¿estoy preparado? A lo mejor es posible, pero no estoy preparado. ¿Por qué? Porque el empleado no tiene las habilidades, porque no tengo la tecnología y los procesos apropiados, porque aunque el rol pudiera hacerse de manera remota, eso va a herir la capacidad de trabajo en equipo con otros roles que no se pueden hacer de manera remota, porque mi empleado a lo mejor no está dispuesto a trabajar de manera remota, porque prefiere trabajar en el lugar de trabajo. O puede ser que no estemos preparados porque va a haber un impacto en variables de inclusión y diversidad que no va a hacer que ese rol se ejecute de manera favorable, de manera remota o flexible. Entonces, con estos dos grandes criterios, ustedes pueden definir si un rol puede o no ser flexibilizado, si un rol puede o no ser ejecutado de manera remota. Pero además, es muy importante ese tema de que las habilidades del empleado, las competencias existan en el empleado para trabajar de manera remota. Porque, como decíamos al principio, estamos entrando en un momento en el que va a haber mucha más autonomía, mucha más libertad. Yo puedo decidir dentro de parámetros que me defina la empresa si trabajo en mi casa, si trabajo en la oficina, si estoy unos días allá, unos días aquí, algún día voy y trabajo desde cualquier otro lado. Va a haber mucho más poder de decisión en el individuo y mucha menos supervisión. Entonces necesito una persona mucho más autónoma, mucho más independiente. Tengo que comenzar a contratar a gente así o a entrenar a la gente que ya tengo para que sea más autónoma e independiente en su toma de decisiones. No tengo a mi equipo, no tengo a mi supervisor para ayudarme a tomar algunas de las decisiones. Además, tengo que tener gente que sepa manejar muy bien su tiempo y que sepa manejar su tiempo para equilibrar tanto la carga laboral como la carga doméstica, que nadie lo pueda hacer por él porque las herramientas probablemente te ayudan con tu carga de trabajo, pero si tú sabes manejar tu tiempo, pues tú vas a poder eh, engranar una cosa con otra. Tienes que ser una persona que maneje la comunicación multicanal, que sea capaz de manejar, obviamente, el teléfono, los mensajes de texto, la computadora, el email, el Zoom, ¿verdad? El Teams, etcétera. Toda la tecnología que está a disposición y cómo cada una de estas tecnologías nos sirve de alguna forma para comunicarnos, pero no todas nos sirven para los mismos objetivos. Si es que la persona que trabaja remota tiene que conocer esas diferencias y mucho más el líder a la hora de comunicarse con su grupo de trabajo, su equipo de trabajo, sus colaboradores. Obviamente tiene que ser una persona que se sienta cómoda trabajando y colaborando de manera virtual, porque vamos a seguir de esta forma, que tenga mentalidad digital, que vea la tecnología como algo positivo, que aproveche la tecnología para crecer, para aprender, para facilitar su trabajo, para hacer las cosas mejor, más rápido, con mayor calidad, que sea automotivado y que sea proactivo, que no espere que alguien más le solucione los problemas, pero además tiene que ser confiable, porque la colaboración, tú solamente puedes colaborar con alguien en quien confíes. Y tienes que ser empático para entender que tú estás en una situación distinta a la de otras personas en tu equipo de trabajo y cómo esa situación distinta impacta la forma en que cada quien contribuye a esa colaboración y al logro de resultados del equipo. Y por último, tiene que ser una persona resiliente, una persona que sea capaz de aprender de los errores, que sea capaz de aprender de las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para surgir mejor, para mejorar, para aprender, para ser mejor porque esta no va a ser la última vez que vamos a estar trabajando
de manera remota y en algunos casos es posible que a lo mejor por otras razones volvamos a tener que estar encerrados en nuestra casa. Así es que la resiliencia es importante, definiendo la resiliencia como la capacidad de aprender de las situaciones difíciles y aplicar esos conocimientos nuevos para vivir mejor en el futuro. Y ya para cerrar esta presentación, yo los quiero dejar con una nueva definición del trabajo flexible que engloba todos estos temas que hemos estado conversando. Para mí, el trabajo flexible es la combinación de capacidad y cultura. ¿De quién? De los individuos, de los colaboradores, de los líderes y de la organización, que permite que esos colaboradores y las empresas alcancen sus objetivos de trabajo y de negocio. ¿A través de qué? De formas de trabajo más flexibles que permiten equilibrar la autonomía que vamos a ganar, el balance entre el trabajo y la vida y mi bienestar personal con los requerimientos organizacionales de productividad, de desempeño, de eficiencia, de innovación, de colaboración, mediante nuevos enfoques sobre dónde, cuándo y cómo trabajan las personas. Con esa definición los dejo para que la mediten y espero que las ideas que hayamos compartido hayan generado algunos pensamientos en ustedes y que ahora podamos compartirlos a través de las preguntas del Q&A o del chat. Así es que me encantaría escuchar sus preguntas y sus comentarios a partir de ahora.